y le he salvado a Alfonso Cano. Entonces él por 2 veces ante la televisión ha declarado que yo tuve que tomar la decisión de que lo mataran. Pues eso es un crimen de guerra. Eso es un evidente crimen de guerra, tipificado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ocurrido hace 2 años, en este caso reconocido por el ejecutor, reconocido ante las cámaras de televisión, y además lo que pone de manifiesto es dónde acaba la cadena de mando. Porque él dice claramente que le llaman los militares a decirle que qué hacemos, y él es el que toma la decisión. Con lo cual yo creo que ese afán de pretender juzgar a toda costa por unos crímenes, que ahora hablaremos qué crímenes son, a los máximos responsables de la insurgencia, y pretender que las responsabilidades del Estado acaban en los estados mayores del ejército y de la policía, no se sustenta. Y no solamente no se sustenta, sino que eso sí que, en caso de que se pretendiera ser el acuerdo, pues sí que el acuerdo o la imposición, eso sí que activaría la actuación de la Corte Penal Internacional respecto a los habitantes o los ocupantes del Palacio de Nariño. Porque los delitos al final no amnistiables que se imputan, bueno, los que se imputan al Estado está claro cuáles son, porque claro, aquí tenemos una inmensísima lista que empieza por la práctica sistemática de la desaparición forzada, o la tortura, o el desplazamiento, o los crímenes de lesa humanidad, o el uso abusivo e indiscriminado de la fuerza, o la utilización de la violencia sexual como arma de guerra, o el reclutamiento forzoso, unas veces de menores y otros no, porque claro, a mí me hace mucha gracia cuando hablan de reclutamiento forzoso de menores en Colombia. Un ejército o un Estado que tiene un servicio militar obligatorio en medio de un conflicto armado y que realiza razias constantes de reclutamiento forzoso hasta el último punto de la última localidad colombiana, ¿no? Pero en todo caso, los crímenes que parece ser que se imputan a la insurgencia irremediablemente no amnistiables son la violencia sexual, porque se supone que la insurgencia colombiana ha tenido una estrategia de utilización de la violencia sexual como arma de guerra, el reclutamiento de menores, el secuestro y la utilización de minas antipersonales. Esos son, parece ser, los 4 delitos que se imputan a la insurgencia colombiana. Yo respecto a la violencia sexual, lo primero que es llamativo es que en la Fiscalía no hay una sola acusación con nombres y apellidos contra responsables de la insurgencia por crímenes sexuales. Eso es lo primero que es llamativo. Y llamativo porque parece a la vez el Estado tiene una posición de que hay que juzgar los crímenes de violencia sexual cometidos por la insurgencia. Los crímenes de violencia sexual últimamente están hablando que son 2 los que comete la insurgencia, porque obviamente no pueden decir que ha habido una estrategia como la ha tenido el paramilitarismo o el ejército colombiano de utilizar la violencia como un arma de guerra. No son, en primer lugar, la supuesta práctica de abortos forzosos dentro de la insurgencia, y en segundo lugar la supuesta esclavitud sexual llevada adelante por cualquier dirigente de las FARC que tuviera pareja, que por lo visto el Estado considera que eso era esclavitud sexual, y se ha llegado incluso a afirmar que el Caguán, la zona de despeje del Caguán, fue una inmensa zona de esclavitud sexual. Se ha llegado a afirmar. Ya digo, sin que haya una sola acusación con nombres y apellidos por parte de la Fiscalía de Colombia, ¿no? En fin, si realmente fuera verdad que hay una práctica de violencia, de aborto forzoso dentro de la insurgencia, pues el asunto es que eso no sería ni siquiera un crimen de lesa humanidad, eso sería un crimen de genocidio, y es un poco insostenible que las FARC pusieran en marcha un genocidio contra ellos mismos. Es decir, la puesta en marcha la adopción de medidas para impedir la reproducción de un grupo, eso es un elemento constitutivo del genocidio. Y claro, si la adopción de medidas para evitar la reproducción del grupo la pone en marcha el mismo grupo, pues sería un autogenocidio cometido por las FARC. A mí me parece un tanto insostenible en cualquier escenario judicial, pero en todo caso, si alguien quiere formular esas acusaciones, pues que las formule y que intente sostenerlas, ¿no? Y sobre el reclutamiento de menores, lo que hay que dejar claro son varias cuestiones. En primer lugar, el reclutamiento de menores es un delito cuando los menores tienen menos de 15 años, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y en segundo lugar, lo que se ha dado en Colombia y en las zonas de presencia guerrillera ha sido, desde mi punto de vista, la necesaria realización de las FARC, de la insurgencia en general, también del ELN, de una función de santuario respecto a menores víctimas del conflicto, menores víctimas de las familias
masacres, menores que han quedado abandonados, menores que han visto el exterminio de las familias y que han quedado absolutamente desamparados en un país donde ningún tipo de institución daba ningún tipo de protección. De manera que en las zonas controladas por la insurgencia se ha visto obligada a poner en marcha escuelas, lugares de acogida para menores, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso se vincule a una estructura de la insurgencia como Estado guerrillero en formación, con sus instituciones internas, sus normas de funcionamiento, sus reglas, sus propios mecanismos de administración de justicia, evidentemente puede ser una realidad, pero no cualquier menor que hay vinculado a ese Estado insurgente en formación hay que interpretar que es un menor reclutado para combate siendo menor de 15 años. Con lo cual eso también, en todo caso, desde mi punto de vista, habría que acreditarlo caso a caso y habría que ver qué casos han sido de reclutamiento forzoso de menores con fines de combate, que es lo que es un delito, o cuáles otros han sido simplemente la puesta en marcha de esas funciones de santuario. Y respecto a los secuestros, pues yo creo que los secuestros, los denominados secuestros, hay que descomponerlos en 3 tipos distintos para hablar con precisión. En primer lugar, hay que hablar de los prisioneros de guerra, que son prisioneros de guerra. Y no solamente son prisioneros de guerra para eludir una responsabilidad por un supuesto delito de secuestro, sino porque el problema es que si la insurgencia no hubiera dado el estatuto de prisioneros de guerra a los combatientes enemigos capturados en combate, habría cometido una infracción del derecho internacional. Es decir, otorgar el estatuto de prisionero de guerra no es precisamente una ventaja para la insurgencia que lo otorga, es una carga, es un problema, es un reconocimiento de derechos para el combatiente enemigo capturado, que desde ese momento pasa a disfrutar de una serie de derechos que de otra forma no tendría. Porque claro, el ejército colombiano muchas veces se evita hacer prisioneros de guerra ejecutando a los que han quedado fuera de combate, o torturándolos, o exterminándolos de una forma u otra. Una segunda tipología de personas retenidas, que se llama habitualmente secuestro, pues son aquellos que en aplicación de lo que fue la ley 002 de la insurgencia eran retenidos por incumplir una norma tributaria impuesta por ese Estado guerrillero en formación en los lugares que controlaba. Eso se puede llamar, cada uno lo puede llamar como considere, lo puede llamar secuestro, lo puede llamar retención, pero desde el punto de vista técnico, atendiendo a las al menos 4 leyes de amnistía que ha habido anteriormente en Colombia simplemente en el siglo XX, sin remontármelas del siglo, porque en Colombia ha habido algo así como, desde la independencia, como 45 normas de amnistía aproximadamente, ¿no? Simplemente remontándonos a las del siglo XX, lo que vemos es que en todos los casos, obviamente la no criminalización de la rebelión, es decir, la rebelión es una actuación ilícita que no tiene ninguna limitación para ser amnistiada según el derecho internacional, pero no solamente la rebelión, sino también todo tipo de delitos conexos para poder fraguar la rebelión. Me explico. No sería muy normal que a un rebelde se le amnistiara por ser rebelde, pero se le condenara por el porte ilícito de armas, porque obviamente si no realiza porte ilícito de armas no puede ejercer la rebelión. Obviamente, o no sería tampoco muy normal que se le condenara por un mecanismo de financiación de la rebelión, porque además hay antecedentes, que son todas esas leyes de amnistía del siglo XX en Colombia, todas han recogido como delito amnistiable todos los ilícitos cometidos para financiar o mantener la rebelión. Y luego tenemos el tercer tipo de secuestros o de retenciones, que serían las retenciones con un condicionante político. Por ejemplo, pues, el secuestro o la retención de los diputados del Valle cuando entraron en el Parlamento del Valle y se los llevaron. Bueno, pues sobre esto hay interpretaciones que pueden decir que esto es un crimen de guerra conforme al Estatuto de la Corte Penal Internacional, porque es un crimen de toma de rehenes. Pero también se puede dar otra interpretación. La otra interpretación que se puede dar es que la toma de rehenes estrictamente del derecho internacional humanitario es la utilización de cualquier civil como un escudo humano en un combate, y eso no ha ocurrido en ningún caso. O incluso se puede hacer otra interpretación mucho más ajustada a los términos del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es que el Estatuto de la Corte Penal Internacional, cuando habla de los elementos del crimen, diferencia entre conflictos respecto a los crímenes de guerra, respecto a los conflictos internos y los conflictos internacionales. Y el tratamiento que da la toma de rehenes no es igual para un caso u otro. Y es
mucho más laxo en el conflicto interno. ¿Por qué? Porque se dan una serie de peculiaridades que no se dan en el conflicto interno. Y finalmente, sobre el asunto de las minas, que es el otro gran delito, pues aquí también hay otro elemento que pone sobre la mesa. La utilización de minas antipersonales es delito, según la Convención de Ottawa, cuando se realiza con fines ofensivos. Entonces, en lugar había que acreditar que se ha realizado con fines ofensivos. Pero, en segundo lugar, la utilización de minas es delito para los estados que han firmado la Convención de Ottawa. Y a fecha de hoy, que yo sepa, la FARC no ha firmado la Convención de Ottawa. Con lo cual es también un tanto complejo hacerles responsables de ese delito. En todo caso, esto es un cortafuegos, porque obviamente todos estos elementos lo que se están utilizando es como un elemento de presión para no fraguar acuerdos políticos en profundidad en la mesa de conversaciones, sin duda alguna. Y eso es lo que habrá que... o sea, este escenario de las penalidades, que en todo caso, insisto, que deberá ser aplicado de la misma forma a la cadena de mando completa del Estado colombiano hasta el Palacio de Nariño, porque, bueno, un paréntesis que quiero hacer, o sea, obviamente todo esto a salvo de la salvaguarda y la reparación de las víctimas, por supuesto, los mecanismos concretos de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿no? Que obviamente deberán castigar duramente. Hay una diferencia básica, ¿no?, que es entre un delito contra la población cometido de forma intencionada en el marco de una estrategia intencionada, como puede ser la desaparición forzosa o el uso abusivo de la fuerza, y un resultado de una acción que no tenía como finalidad, mucho menos, atacar a la población civil, al margen de que ese resultado se haya dado. Pero bueno, sin entrar en esto, y ya acabo ya con el minuto que me queda, que es el asunto más político, ¿no?, que es cómo van a refrendarse estos acuerdos. Si se llegan a acuerdos, claro. Es decir, si se dan garantías de desmontaje del paramilitarismo, si hay una implicación de la comunidad regional en que realmente se va a desmantelar el paramilitarismo, de que los mecanismos de justicia que se pusieran en marcha en igualdad de condiciones para juzgar a todo aquel al que se le hagan acusaciones, a todos, obviamente no van a depender de la justicia colombiana, porque no es una justicia que dé garantías en absoluto, sino que también tendría que ser un mecanismo de justicia desde mi punto de vista regional, evidentemente, no internacional, es lo mismo. O sea, evidentemente no podría ser la Corte internacional, evidentemente no podría dejarse ningún margen de extradición a los Estados Unidos y evidentemente tendría que ser un mecanismo de justicia puesto en manos de los mismos que tienen la obligación de garantizar el desmontaje del paramilitarismo y la implementación de todos los acuerdos, es decir, la comunidad regional. Pero llegados a ese punto, ¿cómo se van a refrendar estos acuerdos? El gobierno colombiano lo que dice es que mediante un referéndum. La insurgencia lo que dice es que mediante un proceso constituyente donde además se puedan incluir esas salvedades que parece ser que va a ser difícil acordar en la mesa. Cuando se empezó a hablar de la constituyente hace 2 años, cuando empezó el proceso de paz, pues todo el mundo decía que eso era una absoluta locura, que eso no iba a ningún lado. A fecha de hoy yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que cada vez más sectores en Colombia ven el escenario de la constituyente como un escenario real. Incluso yo recuerdo una editorial del diario El Tiempo, es decir, el diario de la familia Santos, de hace 8 meses, que por ejemplo hablaba de la justicia diciendo que era una institución esencial del Estado, uno de los 3 pilares del Estado de Derecho, diciendo que era imprescindible desmontar el Poder Judicial en Colombia de arriba abajo y volver a constituir uno nuevo. Y eso solamente se puede hacer en el marco de un proceso constituyente. Eso, igual que tantas otras cosas. En todo caso, pues un posible escenario, ¿cuál sería? Pues un escenario en el que ambas partes quedaran satisfechas con el mecanismo de refrendación. ¿Cuál puede ser ese? Un referéndum que convoque un proceso constituyente, donde se ratifiquen los acuerdos alcanzados, se blinden una serie de principios fundamentales para una constituyente, atendiendo a otros antecedentes que hay, concretamente pues en lo que se hizo en la Sudáfrica del apartheid, en su tránsito a la Sudáfrica democrática, ¿no? Cuando el Parlamento Blanco acordó, aceptó su autodesaparición, su disolución para convocar un proceso constituyente en el que obviamente se iban a reconocer los derechos políticos a toda la mayoría y donde esa minoría blanca iba a quedar sin ningún control político, lo aceptó
con la condición previa de blindar, en ese caso fueron 30 principios que necesariamente deberían quedar en la nueva Constitución con una previa verificación del Tribunal Constitucional. Es un escenario que perfectamente ya fue aceptado por la comunidad internacional y cual perfectamente podría ser aceptado en este caso. Un mecanismo de refrendación de esos acuerdos que se constituyen en un núcleo intocable de un proceso constituyente como resultado de una Constitución donde conste. En fin, esto es mi punto de vista, ya veremos en qué acaba todo esto. Obviamente no es sencillo, ni el acuerdo está a la vuelta de la esquina, como algunos se empeñan en decir, y yo concluyo contundentemente diciendo que, desde luego, no habrá acuerdo si, uno, no se incorpora al proceso del Ejército de Liberación Nacional, y dos, si no hay un desmontaje y desmantelamiento efectivo del paramilitarismo, de quienes lo han instigado, de quienes lo han financiado y de quienes lo han organizado. Y nada más, muchas gracias.